Bienvenidos a La Historia y el Crimen, donde exploramos los rincones más oscuros de la historia y la cultura. Hoy nos adentramos en el intrigante mundo de una de las figuras más enigmáticas y perturbadoras de la historia europea, Elizabeth Bathory, también conocida como la Condesa Sangrienta. Elizabeth Bathory, nacida el 7 de agosto de 1560 en Nyírbátor, Hungría, fue miembro de la prominente familia Bathory, una de las familias nobles más influyentes de Europa Central en el siglo XVI. Su familia tenía conexiones con importantes linajes húngaros y polacos, lo que le otorgaba un alto estatus social desde su nacimiento. A una edad temprana, Elizabeth fue prometida en matrimonio al conde Ferenc Nadasdy, un noble húngaro de alto rango. Se casaron en 1575, cuando Elizabeth tenía solo 15 años, y se establecieron en el castillo de Szejde, actualmente en Eslovaquia. La pareja tuvo 4 hijos, 3 hijas, Ana, Orsolia y Katalin, y un hijo, Pál. Durante su matrimonio, Elizabeth acompañó a su esposo en las campañas militares contra los turcos otomanos y demostró un gran interés en la gestión de los asuntos del feudo de Nadasdy durante las ausencias de su esposo. Sin embargo, cuando Ferenc falleció en 1604, Elizabeth quedó viuda y regresó a Szejde, donde su reputación comenzó a oscurecerse. Se cree que Elizabeth Bathory cometió numerosos crímenes atroces, principalmente contra mujeres jóvenes y muchachas de la región. Se le acusó de secuestrar, torturar, abusar sexualmente y asesinar a cientos de jóvenes, muchas de ellas de familias campesinas pobres que trabajaban en sus tierras. Se rumoreaba que practicaba rituales de brujería y que bebía la sangre de sus víctimas para mantener su juventud y belleza. Los crímenes de Elizabeth Bathory fueron descubiertos en 1610, cuando uno de sus cómplices, György Thurzó, quien era un noble y funcionario húngaro, inició una investigación sobre las denuncias de desapariciones en la región. Se encontraron testimonios de testigos, evidencia física en el castillo y relatos de supervivientes que implicaban a Elizabeth en los crímenes. A pesar de su estatus noble, Elizabeth fue arrestada en 1610 y juzgada en un juicio en 1611. Dado su linaje y posición, no fue ejecutada, sino que se le condenó a cadena perpetua. Fue recluida en su castillo de Szejde, donde pasó el resto de sus días bajo arresto domiciliario. Elizabeth Bathory murió el 21 de agosto de 1614, a la edad de 54 años. Su muerte puso fin a una de las historias más infames y macabras de la historia europea. A lo largo de los siglos, su figura ha inspirado numerosas obras de literatura, teatro, cine y televisión, convirtiéndola en un símbolo del horror y la depravación. Sin embargo, debido a la naturaleza sensacionalista de los relatos que han sobrevivido, aún persisten debates sobre la verdadera magnitud de sus crímenes y la veracidad de algunas de las acusaciones en su contra. Después de su muerte, los detalles exactos de la vida y los crímenes de Elizabeth Bathory se convirtieron en parte del folclore y la leyenda, a menudo exagerados y distorsionados por la fantasía popular. A lo largo de los siglos, se han tejido numerosas historias sobre ella, algunas de las cuales han perpetuado mitos y exageraciones. Una de las teorías sobre la motivación detrás de los crímenes de Elizabeth es que padecía de algún trastorno mental, como la psicopatía o la esquizofrenia. Sin embargo, dada la falta de registros médicos precisos de la época, es difícil hacer una evaluación retroactiva de su salud mental. Otra interpretación sugiere que Elizabeth Bathory
fue víctima de una conspiración política. Algunos historiadores argumentan que su poder e influencia en la región podrían haber sido amenazantes para ciertos poderes políticos y religiosos, y que las acusaciones de sus crímenes fueron fabricadas para desacreditarla y despojarla de su riqueza y propiedades. Independientemente de las teorías y especulaciones, el legado de Elizabeth Bathory perdura hasta hoy como uno de los casos más oscuros y controvertidos de la historia europea. Su nombre ha sido inmortalizado en obras de arte, literatura y cultura popular, tanto como un símbolo del mal como un objeto de fascinación morbosa. Es importante recordar que la verdad detrás de la historia de Elizabeth Bathory está envuelta en el misterio y la leyenda. A pesar de los esfuerzos de los historiadores por separar los hechos de la ficción, su vida sigue siendo objeto de debate y especulación, lo que la convierte en uno de los personajes más enigmáticos y fascinantes de la historia. La Europa del siglo XVI estaba inmersa en una época de cambios políticos, sociales y religiosos. Hungría, donde vivía Elizabeth Bathory, era una región que se encontraba en el centro de estos tumultos, siendo afectada por conflictos entre el Imperio Otomano y los estados cristianos vecinos, así como por las tensiones religiosas entre católicos y protestantes. El papel de la mujer en la sociedad. Elizabeth Bathory desafió las expectativas de género de su época al tomar un papel activo en la gestión de los asuntos del feudo de Nadasdy durante las ausencias de su esposo. Aunque las mujeres de la nobleza tenían cierta influencia política y social, el ejercicio del poder político real estaba predominantemente reservado a los hombres. Los crímenes y el juicio. La brutalidad de los crímenes atribuidos a Elizabeth Bathory es impactante incluso en el contexto de la historia europea, marcada por episodios de violencia extrema. Los detalles de los abusos y torturas infligidos a sus víctimas, así como los rumores sobre sus prácticas ocultistas, contribuyeron a su infame reputación. Aunque el juicio contra ella fue un evento destacado de la época, la naturaleza misma del proceso judicial y la falta de registros precisos hacen difícil determinar la verdad detrás de las acusaciones. El legado y la influencia cultural. A lo largo de los siglos, la figura de Elizabeth Bathory ha inspirado una gran cantidad de obras literarias, cinematográficas y artísticas. Desde novelas y obras de teatro hasta películas de terror y documentales, su historia ha sido reinterpretada y reinventada innumerables veces. Su notoriedad ha perdurado hasta la actualidad, convirtiéndola en un símbolo del lado oscuro de la nobleza y la depravación humana. Queremos agradecerles por acompañarnos en esta historia sobre Elizabeth Bathory, también conocida como la Condesa Sangrienta. Si les gustó este contenido, los invitamos a seguir apoyando nuestro canal, La Historia y el Crimen. No se pierdan nuestros próximos episodios y análisis sobre los misterios más fascinantes de la historia. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y darle like al video, así nos ayudas a continuar con este proyecto.